Hola, ¿me están escuchando ahí? Perfecto, ¿se ve bien? Listo. Cuando me digan, largamos. No sé si falta todavía. Adelante, me pusieron. Bueno, voy arrancando. Total. A ver si creo que estamos todos. Bueno, buenos días. Hoy quería hablar de tumores vasculares cutáneos a raíz de un caso extrahospitalario de sarcoma de Kaposi, que traje los vídeos y muy amablemente Moni y Graciela los miraron conmigo, los revisaron. Así que bueno, me di cuenta que me faltaba bastantes conceptos de este tema y bueno, un poco por eso empecé a leer sobre esto. Em, los tumores vasculares son en ocasiones difíciles de diagnosticar, ya que hay muchos subtipos, hay variaciones en la nomenclatura. Clínicamente se asemejan unos a otros, pueden ser confundidos para entidades no vasculares. Los hemangiomas son benignos, pueden imitar tumores malignos, así como un angiosarcoma puede parecer benigno e imitar otros tumores, y las técnicas de inmunohistoquímica o las técnicas auxiliares no siempre ayudan al diagnóstico, y de hecho se dice que es parte dentro de la patología de partes blandas que se podría diagnosticar solamente con HIE o usar técnicas auxiliares más puntuales. La clasificación se divide en benignos, están los hemangiomas, que son un poco de los que vamos a hablar, las malformaciones vasculares, tumor glómico, angiomatosis capilar, los linfangiomas, los de comportamiento intermedio, sarcoma de Kaposi, hemangioendoteliomas, y los malignos, el hemangioendotelio epitelioide y el angiosarcoma. Los hemangiomas suelen ser lesiones superficiales que afectan cabeza y cuello, pero pueden tener también localizaciones internas, como el hígado, y bueno, hay muchos subtipos de hemangiomas, los congénitos, capilares, los cavernosos, que tienen vasos más grandes, y algunos otros que vamos a ver, como el de células ausadas o el placa poiquilodermatosa. El hemangioma congénito surge en la vida intrauterina y está plenamente desarrollado en el nacimiento. En general afecta cabeza y cuello, también miembros, y tiene localización subcutánea
con extensión focal a la dermis. Hay dos grandes grupos, los rápidamente involutivos, como vemos en estas fotos, que regresan completamente, cerca del año ya han desaparecido, los que regresan solo parcialmente, y los que no regresan, como vemos en la pierna de este nene de 9 años. Se pueden estudiar bien por imágenes, por Doppler o por resonancia. En T2 se ven hiperintensos porque tienen mucha cantidad de sangre. Y a nivel de histología están compuestos por lóbulos capilares bien circunscriptos que ocupan la dermis o el subcutáneo y están rodeados de septos fibrosos que pueden contener infiltrado inflamatorio, precipitación, hemosiderina, y la dermis subyacente suele ser atrófica. Característicamente son GLUT1 negativos, lo cual los distingue del siguiente tipo, que es el hemangioma infantil, el tumor vascular más frecuente, constituye aproximadamente un tercio de todos los tumores vasculares, y aparece dentro del primer mes y alcanza el tamaño máximo cercano al año, y luego retrogradan hacia los 5 a 7 años. Suele afectar cabeza y cuello, pueden ser solitarios o múltiples, de coloración rojiza, brillante, tiene un poco más de predilección femenina, y pueden comprometer estructuras sensibles en profundidad, agregando morbilidad, como vemos en estas fotos, donde tenemos la imagen de arriba, un bebé que tiene un hemangioma tipo en barba, que la descripción explicaba que comprometía la subglotis, y abajo vemos un hemangioma en la zona del pañal, ulcerado, obviamente doloroso, y esto predispone infecciones. Tiene tres fases de desarrollo: la proliferativa, que es la primera, son luces pequeñas que se agregan, las células endoteliales son grandes y tienen mayor actividad mitótica. La siguiente es la fase madurativa, donde las células se aplanan y la luz se vuelve más ancha y forma focos casi cavernosos. Y la última es una etapa de regresión con fibrosis, donde van desapareciendo gradualmente los vasos. El hemangioma infantil incluye a los congénitos, o sea, rápidamente involutivo y al no involutivo, y hay superposición y coexistencia entre las entidades, y en las biopsias pequeñas a veces es difícil la distinción. Podemos tener en cuenta que el hemangioma infantil tiene mayor variabilidad en el tamaño de los vasos que el congénito no involutivo, y el rápidamente involutivo le falta la atrofia de la epidermis. Pero bueno, el GLUT1 es positivo en el hemangioma infantil. El hemangioma lastótico adquirido es cuando en pacientes mayores, sobre todo en mujeres, ocurre sobre un fondo de elastosis solar una proliferación capilar superficial. El hemangioma en cereza o cherry son lesiones planas, ligeramente elevadas, pequeñas, rojizas, que se pueden presentar en gran número en adultos jóvenes, con frecuencia en el tronco y en las extremidades superiores. Y lo que observamos es una dermis papilar expandida con una proliferación lobular ligeramente polipoide, de capilares congestivos y dilatados, y están rodeados por un collarete epidérmico. Puede haber atrofia de la epidermis subyacente, y los capilares se van dilatando a medida que la lesión madura, pudiendo simular en la etapa temprana un granuloma piógeno. El hemangioma en penacho, o tufted, que la traducción era como en penacho, se lo considera la forma superficial y menor del hemangioma caposiforme y se asocia al síndrome de Casa-Bach-Merritt. Afecta cuello, tronco superior en pacientes jóvenes, y forma estas grandes placas o máculas que tienen crecimiento lento, que pueden retrogradar, pero nunca lo hacen por completo. Lo que vamos a ver son estos múltiples penachos o nódulos, que son vasos que están densamente empaquetados, relativamente bien delimitados en la dermis, raramente llegan más profundo al tejido celular subcutáneo, y el estroma entre los lóbulos puede ser desmoplásico. Las células endotelianas son planas o focalmente agrandadas, y las luces vasculares tienen pocos glóbulos rojos y no hay actividad mitótica significativa. Característicamente, un canal linfático rodea en forma de media luna a este penacho, y lo que vemos es que es de 240 o podoplanina positivo. En cuanto al diagnóstico diferencial, se asemeja al sarcoma de Kaposi nodular, pero las células no son tan alargadas como en tienen menos eritrocitos en los vasos y es RPS8 negativo, y a diferencia del angiosarcoma de bajo grado, tiene menor atipia. El granuloma piógeno o hemangioma capilar lobulillar es una neoplasia común de piel y mucosas en pacientes jóvenes. Afecta dedos, cara, labios, las encías, sobre todo en las pacientes gestantes,
y se presenta como estas pápulas, son nódulos elevados de color rojo brillante, tienen crecimiento rápido y pueden estar relacionados con traumatismos, por lo que antes se los consideraba procesos inflamatorios reactivos, pero bueno, ahora se sabe que son neoplasias. Pueden recurrir en el sitio quirúrgico si no se resecan completamente y lo hacen de esta forma, o lo pueden hacer en forma de estos múltiples nódulos satélites, lo cual es alarmante, pero bueno, es raro que hagan esto igual. Constituye una proliferación de capilares, es una lesión exofítica, también bueno, tiene el collarete epidérmico, y en la zona central de la superficie puede tener ulceración o hemorragia. A más aumento vemos que los capilares son pequeños, las células endoteliales pueden ser prominentes, hay actividad mitótica variable y tiene característicamente un infiltrado inflamatorio mixto que acompaña. El estroma puede ser mixoide y puede haber fibroblastos estrellados. Con todo esto, digamos, simula un tejido de granulación. En cuanto al diagnóstico diferencial, el sarcoma de Kaposi raramente es polipoide y va a ser herpes 8 negativo. El angiosarcoma, como mencionamos, tiene mayor atipía y también tiene las células endoteliales en multicapa. Y después hay algunas patologías infecciosas, como por ejemplo el nódulo del ordeñador, que tiene una epidermis hiperplástica, tiene menor arquitectura lobulillar y los queratinocitos pueden presentar las inclusiones virales. La hemangiomatosis basilar está producida por una especie de Bartonella, que es la foto que vemos ahí. En pacientes inmunocomprometidos también es exofítica, pero bueno, las células endoteliales son pálidas. Y con Giemsa o con Warting podríamos observar los microorganismos. El hemangioma sinusoidal tiene predilección por las pacientes femeninas, el tronco, extremidades, también puede afectar el tejido subcutáneo de la mama. Y acá los vasos tienen paredes delgadas con una sola capa de células endoteliales, las luces son dilatadas, se anastomosan y adoptan de esta manera un patrón sinusoidal. En lesiones de larga evolución puede haber trombosis, infarto, calcificación y ionización, y a diferencia de un angiosarcoma bien diferenciado, no tiene demasiada atipia y tampoco tiene la característica de multicapa. El hemangioma placa poiquilodermatosa es una lesión que puede imitar clínicamente la fase de placa de la micosis fungoide y afecta la cintura pélvica o miembros inferiores de personas mayores, particularmente en hombres. Lo que vamos a observar es en la dermis papilar o reticular, edema y fibrosis y una proliferación difusa de vénulas de paredes delgadas con células endoteliales que van a ser positivas para marcadores vasculares, C31, ERG, y algunas pueden ser positivas para D240. Hemangiomas simplásticos son cambios degenerativos que ocurren en el estroma o en células de músculo liso de hemangiomas de largo tiempo de evolución, que lo que hacen es impresionan malignidad, ¿no es cierto? Y lo que vemos son núcleos hipercromáticos, puede haber multinucleación ocasional, pero no hay demasiadas mitosis, también se pueden encontrar células bizarras en la pared de los vasos o en el intersticio. Y bueno, el principal diagnóstico diferencial sería un angiosarcoma, que va a tener mayor atipia en las células endoteliales que no lo tiene el hemangioma simplásticos. El nódulo angiomatoso epitelioide se describió en 2004, es una lesión rojiza, pequeña, habitualmente única, de crecimiento rápido en tronco y extremidades de adultos, y también presenta este collarín epidérmico con acantosis, y lo que vemos es en la dermis superficial o media, estas playas sólidas, de células epitelioides densamente empaquetadas que tienen citoplasmas abundantes, rosados, algunos pueden tener vacuolas. Y a más aumento vemos que los núcleos tienen la cromatina fina, dispersa, con nucleolos pequeños. Las mitosis son infrecuentes, si las hay son típicas, y puede acompañar algún infiltrado inflamatorio, lipoplasmocitario o algunos eosinófilos también. Se diferencia de la hemangioma epitelioide, ya que es multinodular, tiene un mayor desarrollo de vasos. El hemangioma epitelioide forma cordones de células neoplásicas y también tiene un estroma mixoide. La angiomatosis basilar puede presentarse de forma múltiple, las células endoteliales son pálidas y además, bueno, tiene la agregación bacteriana. Y el angiosarcoma epitelioide es mucho más infiltrante y también lo hace más en profundidad y puede tener necrosis tumoral. El hemangioma epitelioide tiene presentación en cabeza y cuello, en oído externo, lo vemos en cerca del oído externo, como vemos en las fotos, frecuentemente en mujeres y puede presentar recurrencia luego de la extirpación en hasta un tercio de los pacientes.
Y la verdad es que también puede afectar partes profundas, como partes blandas, huesos, vísceras. Lo que vamos a ver es una proliferación lobular de vasos medianos, que están tapizados por células endoteliales, que tienen, se llaman tipo adoquines, que protruyen sobre la luz, y está asociado a un componente inflamatorio, linfoplasmocitario, hay histiocitos, y hay algunos eosinófilos también, perivasculares, por lo cual también se conoce esta patología como hiperplasia angiogenicoide con eosinofilia, y hasta un 15% de los pacientes presentan eosinofilia periférica. En estadios tardíos ocurre fibrosis y puede afectar una arteria mediana o grande con ruptura de la lámina gástrica interna, por daño de la pared por el infiltrado. Las células epitelioides presentan también vacuolas intracitoplasmáticas, se las conoce como blister cells, y la atipía citológica es variable, pero algún grado de atipía suelen mostrar, y puede tener algún leve pleomorfismo. Se diferencia del angiosarcoma epitelioide, ya que los canales vasculares no disecan el colágeno, no tiene hipercromatismo nuclear y las mitosis no están aumentadas, y también los eosinófilos no son típicos del angiosarcoma. Además tiene rearreglos FOS y el angiosarcoma no los tiene. El granuloma piógeno puede tener células endoteliales agrandadas, pero solo focalmente. Imitan un hemangioma epitelioide, también las picaduras de insectos, las reacciones a vacunas. Y está la enfermedad de Kimura, que histológicamente se parece bastante, pero tiene también abscesos eosinofílicos y fibrosis extensa, y además también afecta ganglios linfáticos y glándulas salivales. El hemangioma de células fusiformes o Spindle, inicialmente se consideraba un angiosarcoma de bajo grado, luego una malformación vascular, y actualmente, bueno, sabemos que es un tumor benigno y queda obsoleto la utilización del término hemangiosarcoma de células Spindle. Afecta más comúnmente a las extremidades, las partes distales, como las manos, cabeza y cuello, sobre todo en adultos jóvenes, y se asocia al síndrome de Maffucci, que tiene múltiples encondromas, que es esta foto que vemos acá. Es un tumor que está relativamente bien circunscripto, afecta a la dermis y al subcutáneo, y tiene como estas dos áreas, ¿no? Una parte con un área cavernosa y la otra de células ausadas, que tienen los espacios vasculares colapsados, y también pueden contener vacuolas, las células endoteliales. Puede formar trombos en los vasos cavernosos con o sin calcificación, y las áreas de células Spindle ausadas son negativas para CD31 y son en cambio positivas para actina de músculo liso y de espina, lo cual nos puede ayudar a diferenciarlo de un sarcoma de Kaposi en su estadio nodular. Las lesiones esporádicas y las asociadas al síndrome de Maffucci están usualmente asociadas a mutaciones en IDH1. La lesión vascular atípica ocurre comúnmente en piel irradiada, más comúnmente en la zona de la mama, y el periodo de latencia desde la irradiación hasta la aparición de la lesión es variable, en general en 2 a 4 años. Puede imitar zonas de equimosis o púrpura, pero las lesiones son persistentes, no se van. Por lo tanto, hay como que educar a estos pacientes para que busquen en las zonas donde han recibido radiación, si aparecen lesiones, pápulas, manchas, que den aviso, digamos. Bueno, son estas pápulas o nódulos marrones, pueden ser solitarios o múltiples, y se hace la biopsia, pero la verdad es que en general se termina teniendo una conducta expectante. Se cree que se debe a una obstrucción linfática secundaria a la radioterapia, y lo que vemos son esas estructuras musculares de contornos irregulares, paredes finas, tipo vasos linfáticos. Las luces están revestidas por una sola capa de células endoteliales, hay escasos linfocitos, no se observa mitosis ni atipías, y los espacios vasculares a veces se disponen back-to-back. Los vasos tienen paredes irregulares, ramificados, y las células endoteliales parecieran ser discontinuas. Hay que distinguirlo del angiosarcoma secundario a la radioterapia, que es un tumor maligno de mal pronóstico, que aparece en una edad un poquito más avanzada, alrededor de 70 años, y el periodo de latencia también va a ser mayor, entre los 5 y los 7 años post-radioterapia, y aparece como estas placas o nódulos, algo mayor en tamaño, son eritematoviolaceas, afectan dermis regular, reticular superficial, media, y preserva la epidermis y el subcutáneo, a diferencia del angiosarcoma inducido por la radiación, o sea, la lesión vascular atípica la preserva, ¿no? Y bueno, y esta lesión presenta amplificación o sobreexpresión de CEMIC
negativa en la lesión vascular atípica. Ahora pasamos a los de comportamiento intermedio, empezando por el sarcoma de Kaposi, que bueno, está producido por el herpes 8, y tenemos las 4 formas clínicas, que son el, el clásico, que es el que vemos acá arriba, sí, más común en ancianos, en Europa del Este, tiene como una distribución geográfica en el Mediterráneo, en población judía, y bueno, aparece como placas o nódulos. La afectación visceral es rara en este caso. El que vemos acá abajo, el que se asoció al HIV en etapa SIDA, en la epidemia de 1981, casi la mitad de los pacientes desarrollaron sarcoma de Kaposi, y comparado con el de tipo clásico, la afectación visceral o mucosa es un poco más común. Las lesiones característicamente afectan al tronco, y por supuesto con la llegada de los antirretrovirales bajó mucho la incidencia, y cuando los pacientes inician el tratamiento, estas lesiones retrogradan. El que se asocia a inmunosupresión por corticoides, por ejemplo, pacientes trasplantados, las lesiones también retrogradan cuando se suspenden los corticoides, esto siempre es posible obviamente, y son como estas máculas o pápulas que afectan con más frecuencia a órganos internos, las fauces, el intestino. Y después está la variante endémica o africana, que es indolente, pero en los niños puede haber formas más graves, que tienen infiltración profunda y puede llegar a afectar ganglios, hueso o vísceras. Hay 3 etapas, que son la de mácula o parche, después se sobrelevan y hacen estas placas, y por último forman los nódulos. E histológicamente esto se corresponde con la etapa. Entonces, en el parche vemos proliferación de espacios vasculares que son apenas perceptibles, están rodeados por un infiltrado linfoplasmocitario discreto, y a medida que avanza la lesión aparece más cantidad de vasos irregulares, junto con un poco más de extravasación de eritrocitos y algo de hemosiderina. En el estadio de placa vemos que ocupa la dermis, los vasos tumorales van desplazando el colágeno, y aparecen algunos fascículos cortos de células fusiformes, y tiene también glóbulos hialinos intracitoplasmáticos que pueden estar presentes. Y en la última, que es la etapa nodular, lo que vemos son justamente estos nódulos de células fusiformes, sin demasiada atipia ni muchas mitosis, pero bueno, nos ayuda también saber que estas células son positivas para CD31, CD34, y también podemos buscar con PAS estos glóbulos hialinos extracelulares o también citoplasmáticos. Acá vemos lo mismo, pero otra foto, vemos el signo de promontorio, que es la saliencia de un vaso normal sobre un vaso de neoformación, en estadio de placa, que lo vemos un poco más celular que el previo, y también hay algo más extravasados eritrocitarios, puede haber algún plasmocito por allí, y este estadio nodular tiene estos fascículos de células ausadas. Esta es la tinción de herpes 8, positiva, que es nuclear, también se la conoce como LANA1, y cuando LANA1 es negativo, deberíamos hacer alguna técnica de PCR, tal vez para buscar el herpes 8, porque casi en el 100% de los casos tiene que ser positivo. En cuanto al diagnóstico diferencial, es muy amplio, algunos ya los mencionamos, por ejemplo, con estasis inflamatoria, proliferación de hemofilas reactivas, linfangiomas, hemangioma capilar o apiógeno, el hemangioma caposiforme, pero bueno, todos estos van a ser característicamente negativos para HHV8. Pasando a los hemangioendoteliomas, tenemos 4 tipos que son de comportamiento intermedio: el compuesto, caposiforme, pseudomegénico y retiforme. Son de comportamiento intermedio porque suelen dar metástasis locales y pueden recurrir, pero lo que no hacen es dar metástasis a distancia o provocar la muerte de los pacientes, a excepción del hemangioendotelioma epitelioide, que sí es maligno. Y lo que se sugiere es no diagnosticar hemangioendoteliomas a secas, digamos, como que uno tendría que hacer el esfuerzo de tratar de ver cuál es el tipo individual que tiene. El hemangioma caposiforme imita al sarcoma de Kaposi, es un tumor raro que se asocia al síndrome de Casa-Bach-Merritt, que es un trastorno de trombocitopenia con anemia hemolítica microangiopática y coagulopatía por consumo, que afecta mayormente a los niños, a los varones masculinos. Son tremendas las fotos. Afecta el retroperitoneo, partes blandas profundas, extremidades, en la forma de estas masas violáceas a veces. Acá vemos una foto macro. Y en la histología, bueno, forman lobulillos infiltrantes. Estos lóbulos están separados por bandas fibrosas, y se componen de capilares que pueden tener pequeños trombos. Hay a veces depósitos de hemosiderina, hemorragia.
Y se suele ver también linfangiomatosis, que estos vasos van a ser positivos para podplanina, y es similar al hemangioma en penacho, comparte bastantes características histológicas y además mutaciones en GNA14 y el perfil de metilación, por lo cual se considera que es la variante más profunda del hemangioma en PH. Tiene entonces estas zonas de tipo hemangioma, tipo Spindle, áreas glomeruloides, como en bala de cañón, y es característicamente GLUT1 negativo, como para diferenciarlo de algún hemangioma. El hemangioma retiforme es localmente agresivo, está compuesto por vasos que se arborizan, tienen el patrón tipo foliáceo y ocurre en niños y adultos, sobre todo en miembros inferiores. Las células endoteliales tienen núcleos hipercromáticos tipo en hobnail, tachuelas, y puede haber algún infiltrado linfocitario, y el principal diagnóstico diferencial es el angiosarcoma de bajo grado. El hemangioma pseudomiogénico, bueno, son múltiples nódulos que tienen la característica de afectar distintos planos, o sea, de los más superficiales hasta el tejido subcutáneo, puede también ir más profundo, hacia músculo, hueso. Son dolorosos y a menudo afectan extremidades en pacientes adultos jóvenes. Y acá también vemos que está ya en el subcutáneo y la dermis superior puede ser hiperplástica. Y bueno, forman estas láminas de células tumorales con citoplasmas eosinófilos que tienen un aspecto rhabdoide. La tipía y el pleomorfismo son leves, hay escasas mitosis y a menudo acompaña un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos. También se lo conoce con este nombre, hemangiomotelioma epitelioides sarcoma light. La cromatina puede ser vesicular, hay algunos neutrófilos, como ya mencionamos, y en la inmunohistoquímica lo que nos puede ayudar es que son positivos, ayudar a confundir, digamos, son positivos para citoqueratinas, CD31, al menos en el 50% de los casos, y otros marcadores vasculares como ERG, es INI1 negativo, y CD34 y desmina son, perdón, INI1 es positivo, me quedó mal acá el INI1 es positivo, y es negativo para CD34 y desmina. Así que como que hay que hacer un panel, digamos, para tratar de diferenciarlo. El hemangioendotelioma compuesto se caracteriza porque tiene una mezcla de componentes. Digamos, acá en esta foto vemos, por ejemplo, que puede llegar a tener como patrones epitelioides o más bien tipo retiformes. Acá también, retiforme epitelioide. Y bueno, hay que diferenciarlo de un angiosarcoma bien diferenciado. Afecta a las extremidades de pacientes jóvenes en la forma de nódulos, placas de color azul o violáceo. Algunos de estos pacientes tienen antecedentes de linfedema. Y hay una variante más agresiva del hemangioma compuesto que tiene mayor propensión a las metástasis y es positivo para sinaptofisina. También pueden llegar a mostrar redonamientos de genes SHAP1 y MAML2. Y bueno, los principales diagnósticos son con el hemangioma retiforme, el epitelioide y con el angiosarcoma. Ahora pasamos a los que son malignos. Vamos a ver el hemangioendotelioma epitelioide. Inicialmente se consideró un tumor de bajo grado, pero bueno, finalmente, debido al potencial metastásico, se lo categorizó como maligno. Muchos surgen en el músculo, en el hueso, hígado, pulmón, y el compromiso dérmico en general se asocia con un tumor subyacente más profundo o con una presentación multicéntrica, y el pronóstico es peor para los sitios viscerales. Lo que vemos son cordones infiltrantes de células epitelioides con núcleos hipercromáticos, citoplasmas eosinófilos con un aspecto de vidrio esmerilado, y puede tener algunas vacuolas intracitoplasmáticas, y el estroma es mixto hialino. En algunos casos tiene una alta tasa mitótica y marcada tipía histológica, pero hay también un subgrupo que expresa sinaptofisina que también se asocia con un comportamiento más agresivo. Las células endoteliales tienen marcadores vasculares positivos, de los 40 también puede ser positivo, y la positividad focal de pancreatina puede ser encontrada hasta un 20 al 30% de los casos. En relación al perfil genético, la translocación WTR1 y CAMTA1 es positiva en la mayoría de los casos, y también la translocación SHAP1 y TF3 puede encontrarse. Esto en los casos que sean difíciles de diagnosticar, nos podemos ayudar con estas técnicas de FISH. Esto ya está en el CAP. Se está quedando sin tiempo, actualizar.
Acá. Bueno, los diagnósticos diferenciales incluyen el hemangioma epitelioide, el hemangioma pseudomiogénico, el angiosarcoma epitelioide, carcinomas, neoepiteliomas, en fin. Y por último, el angiosarcoma es una neoplasia altamente agresiva, tiene mal pronóstico, aproximadamente unos 12 meses de sobrevida. Es más común en las zonas fotoexpuestas, en las pieles claras, en los adultos mayores, y puede tener antecedentes de un linfedema crónico, por ejemplo, por un paciente que se hizo una linfadenectomía por un cáncer. También, por supuesto, puede afectar hígado, vaso, etc. Las lesiones más tempranas parecen hematomas o un moretón, pero no se va, y después progresa a placas, nódulos que se pueden ulcerar, pueden ser hemorrágicos. El tratamiento es quirúrgico y se recomienda que sea amplio en los márgenes y se hace radioterapia también. A veces una biopsia pequeña puede no ser representativa, entonces si la sospecha clínica es fuerte hay que repetir la biopsia. Y así como dato de color, es bastante frecuente también en los perros, sobre todo en los perritos grandes. La proliferación vascular suele llegar bastante por fuera de los márgenes macroscópicos de lo que uno ve. Y a más aumento vemos que los vasos se anastomosan de manera compleja. Decía la descripción que parecía como un colador, un tamiz. Hay vasos back-to-back también y tienen este fenómeno de multicapa de las células endoteliales, que son también hipercromáticas. Los vasos neoplásicos van disecando el colágeno de la dermis, se acompaña también infiltrados, puede haber hemosiderina, linfocitos, hemorragia intersticial. Y, o sea, tiene un rango histológico muy amplio. El angiosarcoma puede también tener patrones como de células abusadas. Cuando se asocia a radiación, puede formar estas lobulaciones. Eh, o también estas células atípicas y la formación de vasos ser muy sutil, ayuda un poco la presencia de hemorragia. En este caso es un angiosarcoma en la zona de la mama, por acá quedó algún ducto epitelial y después todos los vasos que están infiltrando. Y bueno, el angiosarcoma inducido por radiación es CEMIC positivo, nuclear difuso y fuerte. Bueno, acá vemos otra foto. O sea, raramente el CEMIC va a ser positivo en un angiosarcoma cutáneo primario. Y el CEMIC, digamos, se puede estudiar por FISH. En este caso, está amplificada la señal roja, que es el CEMIC, y el verde es un control. Es una molécula que es bronquiogénica. Después tenemos esta variante del angiosarcoma epitelioide, que es difícil de distinguir de un sarcoma. Bueno, los células endoteliales son prominentes, tienen mucho citoplasma, entonces, bueno, es difícil, y las luces no se ven tan claramente, ¿no? Nos podemos ayudar, las células epitelioides son positivas para marcadores vasculares, y también hay que tener en cuenta que los macrófagos pueden expresarse de 31, el angiosarcoma epitelioide expresa citoqueratinas en alrededor de la mitad de los casos, y también, bueno, distinguirlos de un melanoma, un carcinoma metastásico, y también saber que el INI1 va a estar preservado, lo cual excluye un sarcoma epitelioide. Así que bueno, eso es lo que quería contar. Es un poco largo el Ateneo, traté de ir rápido. Voy a dejar de compartir y lo dejo grabado.